Muy buenas a todos y bienvenidos a Directores de Orquesta. Muy buenas a todos y sed bienvenidos un día más a un nuevo episodio de la Orquesta de la Jornada 32, porque bueno, han hecho aquí un lío con jornadas, tuvimos la 33, la 32 y han pasado muchas cosillas porque no hemos tenido vídeo de las últimas jornadas y tenemos muchísimas cosas que comentar, ¿verdad, Isra? Exactamente, ya se acerca el final de temporada, algo descafeinado diría yo, salvo esa parte roja de la tabla, pero bueno, hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas importantes, sobre todo en la clave del descenso, pero sin antes empezar a hablar de esa situación, sobre todo en la Liga Española, nos vamos a trasladar a las principales ligas europeas. Y comenzamos sin más dilación con la Premier League, donde el Arsenal vuelve a convertirse en líder, pero con una breve puntualización, y es que el Manchester City esta jornada no ha jugado, tenía semis de la FA Cup. Aún así, muy importante la diferencia de goles en este tramo de la temporada. Va a ganar el que más goles marque seguramente en esta última etapa de la Premier League. Si no, ganaría en este caso el Manchester City, que es el que más goles ha marcado en lo que llevamos de Premier. Así que veremos cómo se transcurren estas últimas jornadas en cuestión y en clave Premier League, pero parece ser que va a estar muy apretada. El Manchester United parece ser que va a afianzar ese puesto número 3 Champions League de vuelta. Muy buena temporada de los de Michael Carrick. El Liverpool ya parece que se afianza un poco en esa cuarta plaza. Parece que Arne Slot al final va a seguir. El Aston Villa con esa quinta plaza que ya le han otorgado a Inglaterra se colocaría como el quinto clasificado para Champions, sexto para Brighton, séptimo para Bournemouth y ya en clave de descenso el Tottenham está ahora mismo descendido. Importante eso, el West Ham ya salió del descenso a 2 puntos por encima del Tottenham y Burnley y Wolves ya están descendidos. Así que ya solo queda saber si desciende el Tottenham, el West Ham y esas posiciones de Conference League y Europa League. Por otro lado, la Bundesliga, que es ahora mismo nuestra principal competidora en esa quinta plaza de ver si es Champions, vemos como, bueno, el Bayern Múnich ganó la liga, ya es campeón de Bundesliga, 82 puntos frente a los 67 del Borussia Dortmund. La verdad que al final no ha habido ningún tipo de lucha en ningún sentido. Y un Bayern Múnich que encima gana también al Mainz por 3-4. El Borussia Dortmund sí que gana 4-0 al Friburgo. Un Friburgo que está ahora mismo séptimo. Esas posiciones de competición europea que tenemos que ver si al final consiguen esa quinta plaza, en qué se traducen. Pero ahora mismo el Friburgo con estos 43 puntos está en esa lucha, empatado a puntos con el Eintracht Frankfurt. Un Eintracht Frankfurt que sí que es verdad que empató contra el Augsburgo, por lo que no ha conseguido aumentar o tener algo de ventaja respecto al Friburgo. Y donde sí tenemos ventaja es en esa sexta posición, que es la que está por encima del Eintracht Frankfurt, que son 55 puntos, que están empatados prácticamente en esa lucha empedernida, en esos puestos Champions. Stuttgart y Hoffenheim con 57 puntos y el Bayer Leverkusen con 55. El Leipzig sí que se ha escapado un poquito más con esos 62 puntos. Y yendo a la clave del descenso, el Heidenheim, que va último, 22 puntos, lleva yendo último pues prácticamente toda la temporada. Tenemos que destacar que ganó al San Pauli por 2-0, y eso hace que, bueno, que el San Pauli ahora mismo esté un punto por encima del descenso, y el Wolfsburgo, pues bueno, sigue ahí en ese intento de salir del descenso, que empató contra el Borussia Mönchengladbach, un empate que hace que de momento siga en descenso, pero que esté esa pelea viva para ver qué pasa con el San Pauli. Y volando hacia Italia parece ser que va a haber un nuevo campeonato para el Inter de Milán. Ya le saca 10 puntos al Napoli. El Milan le sigue con 67 y la Juventus con 64. Hay que ver quién va a ser ese, sobre todo, cuarto clasificado en clave Champions entre la Juventus y el Como de Cesc Fábregas, que está a un nivel altísimo. Luego está por ahí la Roma empatada a puntos con el Como en esa sexta plaza. La séptima encontramos a un Atalanta que ya está algo alejada de esos puestos europeos y a lo mejor, viendo lo que pueda pasar en Copa Italia, podamos perderle el rastro en Europa. Y en clave descenso en Italia está apretadísimo, como veníamos comentando estas últimas jornadas. La Fiorentina está en una posición delicada y parece ser que ya la ha solventado con creces, 37 puntos, alejado de los 28 de la Cremonese, que ya está en descenso, y los que prácticamente están descendidos matemáticamente son el Hellas Verona con 19 y el Pisa, que es el último, con 18. Así que veremos dónde estará la pelea por el descenso, que seguramente sea ya entre la Cremonese
el Lecce, y a lo mejor el Cagliari y la Fiorentina sí se deslizan un poco, pero prácticamente será entre Lecce y Cremonese. Y en la Liga tampoco estamos teniendo ya mucha pelea, hablamos de esa lucha entre PSG y Lens. El PSG está ahora mismo con 69 puntos frente a los 63 del Lens. Sí que es verdad que tienen un partido menos ambos conjuntos, tienen que jugar en un par de semanitas, lo que hace que, bueno, que si el Lens pudiera ganar, se colocaría con 66 y el PSG con 69, pero parece que el PSG está ahora mismo en un match point, que puede ser ya claramente ese partido contra el Lens, y siempre que el Lens no pinche previamente, y ya puedes hacerse con ese título de Liga. El Lens sí que ha estado flojeando últimamente, esta misma jornada empató a 3. Entonces, por otro lado, el PSG sí que cumplió frente al Angers. Y nada, pues en los equipos que tenemos por debajo tenemos que hablar del Lyon, el Lille y el Rennes, que ambos, todos los tres han ganado sus respectivos partidos. 57 puntos el Lyon y el Lille y 56 el Rennes. El Marsella, que está por detrás con 53, empató. Y el Mónaco, que ahora mismo está fuera de competiciones europeas, 51 puntos, que está ahí luchando por ver si consigue meterse a sumar la cabeza. Del Racing de Estrasburgo tenemos que hablar porque es el rival del Rayo Vallecano en la Conference League. Tiene 46 puntos actualmente, ganó 2-3 al Lorient, y tenemos que ir a una parte que yo creo que es lo más entretenido de toda la... de un poco de casi de la liga que estamos hablando, que es lo que a mí más me emociona, esa pelea de los dos equipos franceses por la cola, el Metz y el Nantes. Tenemos nuevo capítulo de esta gran novela. El Nantes perdió 2-1 contra el Rennes, poca cosa ha podido conseguir, pero el Metz, ojo, cuidado, Metz último de la liga francesa, 16 puntos. El Metz jugó contra Le Havre y empataron 4-4. O sea que esto es una barbaridad. Lo del Metz está diciendo, yo me voy a despedir, pero me voy a despedir dando espectáculo del bueno. Así que, consejo, vean el Metz. Exactamente, vean al Metz. Y ahora lo que vamos a ver ya es el primer acto de la jornada número 32, que aquí hay un breve engaño, de la Liga Española. Pues empezamos con este primer acto, y para empezar tenemos que hablar, yo creo que de un equipo que se ha pasado bastante por este primer acto, que es el Real Club Deportivo Español, que empató a 0 contra el Levante Unión Deportiva. Bueno, aquí es que ya parece que es el mismo discurso prácticamente. El Español sigue sin ganar en 2026, y ya estamos a 28 de abril, o sea, bastante complicada la situación, y está en tal punto ahora mismo que has empatado contra un Levante que está penúltimo. Y sobre todo las sensaciones que te deja esto, que es que has sufrido, o sea, has terminado pidiendo la hora porque el Español se ha salvado gracias a un grandísimo Dimitrovic. Exactamente, además también hubo un larguero prácticamente en la última jugada del partido de Carlos Álvarez, un auténtico zambombazo del futbolista del Levante que pudo haber complicado aún más la situación de un Real Club Deportivo Español, yo habiendo aún más movido la clasificación en el descenso, porque el Levante se hubiera puesto con 35, empatado a puntos con el Mallorca, el Sevilla hubiera quedado penúltimo esta jornada, el Español tendría un punto menos y estaría empatado con Elche y Girona. O sea, estaría la cosa súper apretada, y la definición de este partido es Dimitrovic. Creo que es la figura más destacada de este partido, evita que el Español no se vaya perdiendo, porque prácticamente se van pidiendo la hora y nada más hay que ver esa jugada que casi condena al conjunto catalán. Y luego también hay que destacar que el Levante sigue luchando, aunque tenga todo en contramarea, sigue peleando porque tiene una situación bastante complicada, no nos vamos a engañar, pero aún así han parecido por lo menos que ha habido una reacción en estas últimas jornadas, y si se repasa un poco el calendario, en los últimos 5 partidos, 3 victorias y un empate. Ha sacado 10 puntos, está ya solo a 2 puntos de la salvación, quedan 15 puntos por jugarse y veremos qué pasa, pero la situación del Levante parece más positiva que negativa y la del Español es todo lo contrario, una situación en la que no se gana desde el año pasado. Ese derbi catalán creo que fue el punto de inflexión en cuanto a al cese de victorias, y veremos qué tal. El Español no descartaría un descenso, no lo descarto en absoluto, porque como sigan con esta dinámica pueden meterse en serios problemas. Totalmente. La verdad que es que viendo cómo avanzan las jornadas, me acuerdo al principio de cuando se creó este canal y ya estábamos empezando a hablar, dijimos un poco por encima de el Español no está sumando. Peligra para la categoría que baje, pero estábamos dando por hecho de no, a la mínima que gane un partido, dos, tal,
ya se descuelga del asunto. El problema es que no se está consiguiendo descolgar para nada y los de abajo no paran de sumar puntos. Entonces se está metiendo en un problema real, que es un problema real que ganando un par de partidos sales ya totalmente de esto. Pero el problema es que no sé si el Español ahora mismo está para ganar un par de partidos, porque ya no puede ganar ni siquiera uno y sufre muchísimo. O sea, es un equipo que en el encuentro en casa tienes más tiros a puertas, un poquito más de posesión que tu rival, pero aún así los tiros que tiene el Español son muy fáciles para Ryan. Un remate la más clara yo creo que es ese remate que tiene Roberto Fernández en el 91 que se va fuera, ni siquiera va a puerta. Los que van a puerta son tiros que bloca muy fácilmente el portero australiano. Mientras que por otro lado es eso, lo del Levante fue cuando llegaba un peligro absoluto. Etae John tuvo 2, que sacó el bono de Dimitrovic, y para que estemos hablando de la figura del portero español es porque ha hecho las cosas muy mal, y este tipo de partidos no se los puede permitir el Español, sobre todo contra rivales que no me atrevería a decir si son directos o no, porque están más abajo que tú, pero el problema es que si les empiezas a regalar puntos, te estás cavando tú tu propia tumba de cara a un futuro. Y luego si repasas un poco el calendario, es que es infernal. Real Madrid, Sevilla, Athletic Club de Bilbao, Osasuna y Real Sociedad. No son rivales fáciles. El Real Madrid ya de por sí te lo va a poner difícil y son con 3 puntos que en principio no cuentas con ellos. El Sevilla tienes que irte a Sevilla, tienes que Cuidado ese visitar partido. Nervión, el Sánchez Pizjuán. Eso va a ser una caldera, eso va a ser el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Y va a ser un partido complicado para el Español. Luego, el Athletic Club de Bilbao, pese a que no esté pasando un buen momento, te puede complicar mucho la historia y como no hagas un buen partido, aunque sea en casa. Y luego, el Sadar es un campo muy complicado y Sí. cierra la temporada en tu casa, pero contra una Real Sociedad que a lo mejor ya tiene los deberes hechos, porque realmente la Real ha ganado la Copa, la Real ya está clasificada para Europa League el año que viene y tampoco creo que tenga muchas más aspiraciones esta temporada. Pero aún así no son rivales cómodos. Entonces veremos qué pasa con el Español, que está en una situación muy, muy, muy delicada. Y luego hay que ver también el Levante, que lo dicho, que lo va a pelear hasta el final y que yo confío mucho en el Levante y pienso fielmente que pueden salvarse, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estaba comprando papeletas para poder salvarse, la verdad. Sobre todo por lo que estamos hablando. Estas últimas semanas, sí que es verdad que los equipos de abajo han estado apretando muchísimo más. Pero en general, yo creo que el Levante ha dado buenas sensaciones. Yo creo que desde el principio de liga, sobre todo sí que ha habido momentos así un poquillo pero a mí es un equipo que me ha dado motivos para pensar que pueden llegar a salvarse en varios momentos de la temporada, que yo creo que eso es clave. Y sobre todo la reacción que están teniendo y que creo que tienen jugadores que, que puede dar ese plus. Y sobre todo una cosa también que ya hemos hablado otras semanas con en respecto, por ejemplo, cuando hablamos del Oviedo, que es un equipo que viene estando de abajo durante mucho tiempo. Entonces, a la mínima que encuentres estas sensaciones positivas, el ánimo va a crecer. Y otros equipos como pueden ser el Español o otros, el Sevilla y todo esto, que no han estado tan metidos en las posiciones bajas, que te empieces a asomar ahora, puede ser un peligro, porque a lo mejor te viene el tema moral, el tema psicológico de que te hundes y es que te tienes que levantar rapidísimo. Totalmente. Así que veremos qué pasa con el Levante, que ha apretado bastante el acelerador y que va a poner las cosas súper candentes en estas últimas jornadas. Y luego también hay que trasladarnos a su vecino, al Valencia, que consigue un partido clave porque el Valencia consigue una victoria importante, ya no solo porque ya te tranquilizas un poco con el tema del descenso. Castilla había estado coqueteando y tal las últimas jornadas con uy, bajo, uy, no, uy, tal, a ver qué hago porque... Pero bueno, tranquilidad se respira un poco más en Valencia, que pues sobre todo yo creo que era lo que necesitaba el club en clave de ha sido una temporada muy convulsa, ha habido idas, ha habido venidas, entonces ganarle al Girona 2-1 en casa, sobre todo con tu gente, sacando lo mejor de jugadores que te han dado mucho ahora en este último tramo, como es Sadik, como es Ramazzani, te da esa confianza que quizás necesitabas y sobre todo en un partido en el que tiras menos a puerta Sí. y tienes mucho menos el balón. O sea, el Girona te somete y te marca nada más, tú marcas el segundo y te hubiera podido complicar el partido perfectamente, pero el Valencia aguanta, se coloca con 39 puntos y parece ser que los fantasmas del descenso que ha tenido en estas últimas temporadas, de momento se aleja. Sí, totalmente. Aquí hay que destacar una cosa, de nuevo, Guido Rodríguez. Guido Rodríguez yo creo que le ha sentado de perlas al Valencia, porque es un jugador que te organiza muy bien esa faceta
más física a lo mejor del centro del campo, es un buen pivote defensivo y sobre todo es un jugador que en el Valencia está teniendo incluso un momento de descolgarse un poquito más e ir al ataque. Es un jugador muy diferencial en ese aspecto y aquí también, respecto a los 11, una cosa que me llama la atención es no salió de titular Hugo Duro, apostó por esa dupla Lucas Beltrán, Umar Sadik, nuestro hombre. Y por otro lado, el Girona pues salió con Diablito Echeverry, que a falta bueno, frente a la ausencia de un 9, pues te meten a Echeverry, que es un delantero que como no es delantero puro, por lo que pasa Tesar ahí, sabes que es un jugador que se va a mover mucho, muy móvil, por lo que funciona bastante bien para lo que es el juego del Girona, de moverse, asociarse con los centrocampistas, incluso sobre todo el juego de bandas, que yo creo que es algo que utilizó bastante bien el conjunto gironí, sobre todo con las incorporaciones luego después en el descanso de Francés. Y bueno, que luego después se ve también con ese gol que marcó Joel Con Roca, Roca, que se sí, vio puramente totalmente. con un cambio de banda, de una banda a otra, y ahí pues vemos cómo es importante también ese juego de bandas, que a falta de que a lo mejor la circulación por dentro está atascada, pues está bien ese lado. A mencionar de Valencia, Javi Guerra, otra vez, de la parte del inicio. Y Javi Guerra, que tiene un momento extraño en el gol de Ramazzani, porque es como que mete un zambombazo, como que aparece de repente, mete un zambombazo que no sé si tenía la idea de meter el pase a Ramazzani o le da por dar, pero es un pase perfecto para que Ramazzani haga su jugada de meterse de banda para adentro y marcar el gol. O sea que no sé si lo hizo aposta o no, pero bueno, asistencia para Javi Guerra y otra reivindicación más. Habría que preguntarle y ver qué te dice, pero vamos, situación extraña esa es el gol de Ramazzani, el pase raruno, Sí, vamos a sí, sí, dejarlo sí, ahí. sí. Y luego el Girona que se complica. Yo creo que el Girona se complica. Evidentemente creo que está en una situación mucho más favorable que sus competidores, ya solo plenamente por juego. Me da mucha más confianza. El Girona tiene que recibir en casa al Elche y al Mallorca, y esos son dos finales que, pese a que sea contra rivales directos, vienen a visitarte a ti. No tienes tú que irte ni a Son Mois, ni te tienes que ir a jugar al Martínez Valero, que son campos también no muy agradables de jugar. Entonces tienes ahí la oportunidad de ya prácticamente sellar la salvación. Luego también tienes un partido contra el Rayo, que ese sí que va a ser complicado en Vallecas. Luego tienes la visita de la Real Sociedad, que prácticamente está paseando su título de Copa del Rey Sí. por toda España. Y luego un Atlético de Madrid, que es un equipo ahora mismo en Liga bastante pues intermitente, ¿no? Quizá el partido ya es después de las eliminatorias de Champions, a lo mejor el Cholo Simeone, viendo si se ha clasificado o no, ya pues guardará muchos más efectivos para evitar el máximo número de lesiones posibles, o quizá ya es un partido más complicado viendo a un Atlético de Madrid eliminado. Entonces, tu situación cambia completamente en función también de ese partido, pero aún así yo creo que el Girona prácticamente también ha sellado esa plaza de primera división, mientras que el descenso creo que va a estar peleado por otros equipos que están en una peor situación de juego y sobre todo confianza, que creo que al final es algo importante, y el Girona al final ha tenido esa confianza al final de temporada para sacar adelante el proyecto. Sí, es complicada la verdad la situación de la parte baja de la tabla, porque claro, el Girona da sensaciones de que no va a estar metida en esa pelea del descenso, que puede llegar a salvarse, pero es que claro, el Girona tiene ahora mismo 38 puntos, los mismos que el Elche. Entonces, yo creo que tiene cosas y sobre todo ha sabido reaccionar respecto a ese inicio malo como para seguir sumando y no meterse en esta lucha de abajo. Pero claro, está siendo todo tan surrealista en muchos aspectos que yo ya no descarto prácticamente nada, la verdad. Entonces tenemos que ver. Pero bueno, aquí volviendo al partido, una mención también. Umar Sadik que marcó de cabeza con un duelo en el que Blind, pues yo qué quiere que te diga, me parece que un poquito flojo estuvo, no le vi demasiado espectacular en esa defensa ante el delantero nigeriano que vuelve a sumar y es un delantero que puede tener sus críticos, sus amantes, pero otra cosa no. Cuando tiene el día, tiene el día. Y es que puede ser un jugador totalmente patizampo o puede ser literalmente Pelé. Es lo que es Umar Sadik. Y hablando de partidos o equipos patizampos, el Real Madrid, de nuevo, se deja puntos otra vez en Liga. 5 partidos los últimos. Solo ha ganado 2 veces, 2 empates, una derrota. Y el Betis, que está en una situación extraña en Liga, porque ha tenido en los últimos partidos 3 empates, una derrota, una victoria en la jornada 33, 32, llámalo X, pero rasca un empate vital, sobre todo para esa pelea por Europa, una posible plaza y clasificación en Champions histórica para el conjunto
sevillano sería, pues, sobre todo ideal también pensando un poco en las cuentas. El Betis suele ser un equipo que sufre bastante a la hora de inscripciones, a la hora de tener una plantilla completa para la primera jornada de liga. Entonces ya solo pensar meramente en una clasificación europea a Champions League, yo creo que solucionaría y sanaría muchos de los problemas que tiene el Betis en cuanto a la inscripción de jugadores. Y ya luego volviendo un poco a la faceta del Real Madrid, qué equipo más inestable. Es un vestuario que yo creo que está completamente enfrentado, muerto. Se ve un vídeo de Carvajal criticando a Arnold, Sí. haciendo un gesto así como de que no baja corriendo, de que va andando. Han salido últimas noticias de que Bellingham ha tenido pelea con Mbappé, ha sido el único futbolista que le ha encarado. Luego, todos los jugadores, en vez de apoyar a Mbappé, están de la mano de Vinicius Junior. Parece ser que es el capitán general y veremos qué pasa un poco, porque luego tu capitán tampoco es que esté teniendo una figura muy presente en el once titular ni en la temporada en general. Ya se habla de que Arbeloa, que es uno de los peores entrenadores de la historia del Real Madrid en cuanto a ratio de victoria, empate, derrotas, muy bajo. Entonces veremos qué pasará con Arbeloa. Suena una segunda venida de José Mourinho. Volvería otra vez el entrenador portugués. Me parece algo para un vídeo más largo, la verdad. Si Sí, volviera José Mourinho, creo que sería... hay mucha chicha que cortar. desde luego. Entonces creo que no da para un vídeo hablar del entrenador portugués. Pero sin embargo, la situación del Real Madrid me parece catastrófica. La verdad que sí, es que ya es como otro partido más del Real Madrid. Un partido que sí que tiene una primera parte mm, bien dentro de lo que cabe, te vas ganando. Sí que es verdad que el Betis hace un cambio de sistema de alguna forma a la hora de defender, porque el Real Betis Balompié salió como ese partido en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, de intentar cubrirse un bloque más bajo e intentar cubrirse de esas posibles contras o esas jugadas tan veloces que tiene el Real Madrid con jugadores como pueden ser Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Pero vemos cómo al final cae ese gol con ese disparo de Federico Valverde, ese rechace que ahí falla Valles y deja para Vinicius. Y luego después ya el Betis pues tiene que ir un poquito más a arriesgarse. Entonces van a una defensa de recuperación más en el área del Madrid o en la zona del medio campo. Eso se ve sobre todo en lo que es la segunda parte del encuentro. Toda la segunda parte del encuentro, todo lo bueno que podría haber hecho el Real Madrid en la primera parte, en la segunda parte desaparece. El Real Madrid en la segunda parte no jugó, casi. Y aquí lo que hace es que el Real Betis, pues, prueba a Lunin y Lunin haga un gran partido. Que al final el Betis luego se terminó encontrando con ese gol de Héctor Bellerín en justamente la última jugada del partido, después de esa intentona de Anthony, que por cierto, muy bien Anthony en el partido, pese a que está teniendo una temporada bastante complicada. Y la sensación es que empatas, pero has podido perder. Porque para que, volvemos a lo mismo, para que Lunin sea el mejor jugador del partido, es porque han tenido que tirarte mucho y el Betis tuvo ocasiones como para hacer muchísimo daño al Real Madrid. Y es algo que me parece muy curioso porque mira los datos, 17 tiros tuvo el Betis. El Madrid tuvo 14. O sea, tú piensas en el Real Madrid, en el Barça, en esta clase de equipos, que son equipos muy grandes, no te pueden tirar 17 veces. O sea, no te pueden Ya no tirar. solo es eso, es que tampoco tienes el balón más que el No, Betis. El Betis hace más pases que tú, tiene más balón que tú, es más preciso en los pases. En general, el partido del Real Madrid, la primera parte puede sacar cosas positivas, pero es que la segunda, pues eso, define un poco lo que ha sido la temporada del Madrid. Incompleta, inconsistente y sobre todo fallar en esos detalles que pues te hacen ser un equipo campeón o lo que está siendo esta temporada, que es pues un cero en cuanto a trofeos y títulos. Estás ya a 11 puntos del Fútbol Club Barcelona. Prácticamente el Barça ya ha ganado la liga. sí. Porque es que repasa, si es que los últimos 5 partidos del Barça son 5 plenos de victorias, mientras que tú has pinchado en 3 partidos. Entonces, así es imposible. El Real Madrid ha tirado una liga que, pues cuando echan a Xavi Alonso, estaba solo a un punto del Barça. Ya. Es que lo piensas así y el Real Madrid estaba solo a un punto del Barça. El Real Madrid seguía entre los 8 primeros de Champions League. El Real Madrid solo había tenido una derrota dolorosa contra el Atlético de Madrid. Habías ganado al Barça en Liga, habías perdido la final de Copa, de Supercopa, y ya se suponía que empezabas a recuperar efectivos, empezabas ya a entrar un poco en dinámica de tal.
Y yo creo que lo que ha hecho el Real Madrid es cargarse el proyecto más ilusionante que ha tenido el club en años. Tenías seguramente el mejor entrenador joven que podrías tener, que era Xavi Alonso, y porque el Real Madrid tiene un vestuario muy ganador, pero creo que no es tan ganador como los que han tenido anteriormente. Creo que hay un espíritu conformista. Están en un grupo en el que muchos ya han ganado 2 Champions, han ganado 2, 3 ligas, han ganado la Copa del Rey, que es un título que se le atraganta al Madrid, han ganado Supercopas, han ganado Intercontinentales, en fin, muchos trofeos, y eso hace que el Real Madrid pues pierda seriedad y sobre todo también haya involucionado para conseguir otra vez crear un grupo lleno de, como se dice, de jerarcas, que es lo que tenía antes con Kroos, Modric, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos. Estamos en una situación en la que el Real Madrid, con un par de fichajes buenos, puede volver, pero con un par de movimientos malos, el Real Madrid puede pasarlo muy mal, ¿eh? Pero muy mal. Sí, tenemos que ver el mercado, desde luego el verano va a ser movidito para el Real Madrid, ya puramente por lo que has mencionado antes, esa parte de quién va a ser el piloto, quién va a ser el entrenador de este nuevo Real Madrid y ver qué incorporaciones y qué jugadores salen también del equipo. Ya para terminar de este partido, mencionar una cosa del Betis, me gustó bastante Sofiane Amrabat, que estuvo muy presente en todos los momentos del juego del Betis, siendo esa pieza que tiene que ser como el jugador que defiende bastante y luego después el encargado de sacar de alguna forma un poco también el cuero, pese a que no es su función principal, y la función de esa persona es la de Isco Alarcón, que ya está de vuelta, volvió en la jornada anterior, sí que es verdad que está jugando unos minutos, pero los minutos que juegue ya pues deja clara la calidad que tiene el jugador malagueño. Y también una cosa que es algo que se ha sonado bastante en la prensa sevillana, y es que ahora mismo el Betis ha pasado por momentos complicados después de esa mala racha en Liga, esa eliminación dolorosa en Europa League, hasta tal punto en el que se cuestionó la continuidad de Manuel Pellegrini en lo que es el banquillo del Real Betis Balompié. Se está hablando de que ahora mismo el futuro de Pellegrini depende un poco de esa quinta plaza. Si el Betis queda quinto y se clasifica a Champions, termina siendo posición Champions, obviamente Manuel Pellegrini seguirá en el Real Betis Balompié. Si quedas quinto y el Betis va a Europa League, se evaluaría un poco a ver la situación. Ahora, como caigas de esa quinta plaza, parece que el proyecto conseguiría ya sin Manuel Pellegrini de cara a la próxima temporada. Así que tenemos que ver, porque parece que la afición bética ha decaído un poco todo después de esa eliminatoria de Europa League, pero queda bastante todavía por ver, porque ya entrar a Champions te da una cosa muy bonita, que jugar a Champions, y también sobre todo lo que has dicho, ese apartado económico que la verdad viene bastante bien. La verdad que ahora que me doy cuenta, de los 5 equipos de arriba, o de los 6 incluso, puede haber entre 3 y 4 entrenadores que abandonen su club. Sí. Real Madrid casi seguro, el Villarreal ya han salido noticias que se va a anunciar en la próxima semana, el Atleti obviamente no y el Barça tampoco. El Betis podría haber cambios y no descartaría tampoco que Bordalar fuera a buscar nuevos retos un poco más adaptados al nivel de entrenador que es. Así que veremos qué pasa, sobre todo con esa clave entrenadores, que también haremos una previa de la liga muy buena para pues esto, para esos meses de verano en los Sí. que no hay tanto fútbol, pero hay esa picorcito, como digo yo, para hablar un poco de lo que puede ser esa temporada ya 26-27. Pero antes de empezar a hablar del futuro, hay que hablar del pasado, que afecta a nuestro presente, y eso implica hablar del acto 2 de esta. Y continuamos con este segundo acto de la orquesta de la jornada y tenemos que hablar del Villarreal. Un Villarreal que ya creo que se está convirtiendo y está entrando en conversaciones incómodas esta temporada sobre un posible ya Big Four en la Liga Española. Sería muy buena noticia que un equipo como el Villarreal ya empezara a sentarse en esa parte alta de la tabla. Tiene mucho poder económico, tiene un músculo financiero brutal, tiene detrás al Mercadona, que es verdad, es Sí, verdad. sí. Para la gente que no lo sepa, Mercadona indirectamente financia al Villarreal. Y es algo que es así, porque la familia Roch, que es dueña de Mercadona, también es dueña del Villarreal. Entonces, el Mercadona es el equipo del Villarreal, o sea, el Villarreal es el equipo del Mercadona. Y parece ser que no es un equipo de marca blanca, porque es que ha ganado a un Celta de Vigo que está atravesando una mala racha ahora en Liga, esa eliminación en Europa League fue dolorosa, y vemos otra vez a Gerard Moreno sonreír. Y si ves a Gerard Moreno sonreír, ves al Villarreal sonreír aún más, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol cuando el Español está de dulce, básicamente, y yo creo que está pidiendo papeletas, sobre todo para decir: Luis de la Fuente, puedes contar conmigo, sabes que yo soy un gran delantero
y sabes que yo puedo jugar tanto en banda diestra como de delantero o de lo que tú me pidas porque soy muy bueno. Efectivamente. Lo que no fue tan bueno fue el partido en sí, ¿vale? Vengo aquí un poco más hater yo, pero no es un partido muy apasionante, la verdad. Sí que es verdad que era atractivo, porque son dos equipos que tienen una propuesta de fútbol bastante interesante. La posición en la tabla también hace que sea algo llamativo. Pero bueno, 8 tiros para ambos, 4 tiros a puerta para ambos, tampoco una cosa muy, muy allá. Y sobre todo un partido que empezaba ya con dinámica, prometía de alguna forma, porque ya en el minuto 1 teníamos un penalti que para Moleiro, que sí que es verdad que muy listo el jugador canario, porque ve cómo viene Joel Lagoa por él, mueve lo justo el balón para quitárselo de en medio un poquito y ya que impacte el defensa del Celta con él para que tengamos ese gol de Gerard Moreno, que Gerard Moreno lo que dice fue de alguna forma otra de sus grandes noches, porque tuvo este tanto y sobre todo también me quedo con ese gol en el minuto 28 de Nicolás Pepe, donde vemos ese pase de Pedraza, que era un centro para Gerard Moreno. Gerard Moreno lo deja pasar completamente para que Nicolás Pepe enganche ese balón Muy y se inteligente. meta adentro de las mallas. Muy, muy listo, la verdad. Gerard Moreno, fíjate los jugadores que tiene el Villarreal y todo esto, que tiene jugadores de muchísima calidad, pero es que cuando Gerard Moreno está bien, posiblemente sea el mejor jugador de la plantilla o uno de los mejores sin ningún tipo de duda. Y nada, del Celta venía en un momento complicado. Sí que es verdad que empezó a reaccionar un poquito final de la primera parte, segunda parte y todo esto. Tampoco con demasiado éxito. Sí que vemos ese penalti en el minuto 70 que se lo fabrica Borja Iglesias, porque juega muy bien de espaldas, atrae muchísima gente y ahí Pape Gueye le termina haciendo ese penal. Y bueno, ya tuvimos ese penalti que lo tira el propio Panda, se lo para Arnautenas, se tiene que repetir y ya la segunda sí que marca Borja Iglesias. Que aquí hay que decir una cosa que no es fácil, ¿eh? Meter un penalti cuando acabas de fallar justamente el anterior en tema confianza y tal. O sea que muy claro tenía el Panda para aventurarse a tirar y marcó. Y el juego psicológico, sobre todo, eso es clave, ¿eh? O sea, el factor mental que puede jugarte fallar un penalti o meterlo es clave. Y ya volviendo un poco más al tema del partido y a la clasificación, que es sobre todo a lo que más nos deberíamos de ceñir, sobre todo en estos partidos, es que ya el Villarreal prácticamente tiene selladas esos puestos Champions. Se lo podría quitar el Betis en la vida, porque el Betis ya está a 15 puntos y quedan los que quedan por jugarse, así que un año que vamos a tener un año más al Villarreal en Champions, veremos si hacen una participación más decente que la que Sí. nos dieron el año pasado, que ha sido un poco decepcionante por parte del conjunto de Marcelini. Yo creo que por eso también quieren buscar una nueva propuesta de entrenador para ver si pueden tratar de dar ese siguiente paso en la élite. Por su parte, el Celta de Vigo se le complica a Europa, porque de momento esa quinta plaza no está concedida para España, no la han concedido todavía para España, la única quinta plaza que se ha concedido es en la Premier y tú estás séptimo, que tienes detrás a la Real Sociedad, entonces eso significa que estás fuera. Sí. No estás en Europa haciendo una de las mejores temporadas de tu historia, junto con la del año pasado, estás empatado a puntos con el Getafe, eso sí es verdad, podrías entrar en una hipotética Conference League, tienes a 6 puntos al Betis, todavía podrías pelearte algún puesto en Europa League, pero ya Europa League se complica bastante porque el Betis tiene que perder 2 partidos y tú tienes que hacer prácticamente un pleno de victorias. Entonces la cosa se complica. Te tenemos que ver. Veremos qué pasa, pero el Celta de Vigo en estas últimas jornadas da un poco no da confianza, ¿no? Al final son 3 partidos seguidos perdiendo, la eliminación en Europa League que fue dura, ese partido de ida sobre todo que fue un correctivo durísimo el que dio el Friburgo, es un correctivo muy duro, fue yo creo también un poner los pies en el suelo, porque un equipo como el Celta, que venía también de pelear el descenso en las últimas temporadas, hace una temporada muy buena, creo que le viene bien sobre todo para decir, somos el Celta de Vigo, somos un proyecto que está creciendo poco a poco y que no hay que mirar a la luna, sino mirar un poco en la tierra, poner los pies sobre todo eso en la tierra y ir mejorando poquito a poco, mantener esas piezas que te están haciendo, pues eso, triunfar en tu liga doméstica y ya así construir un proyecto digno para Europa. Efectivamente. Y otro equipo que parece que está construyendo cositas, ya de cara a salir de esas posiciones de descenso, es el Elche. El Elche que ganó 1-2 al Real Oviedo. Y aquí tenemos una cosilla interesante y es que, bueno, el Oviedo sí que tiró más veces a puerta, tuvo más posesión,
pero perdió. Entonces, todo esto se debe a un Oviedo que se jugó literalmente, es dos caras de la moneda, porque vimos una primera parte donde el Oviedo es desastroso. O sea, todo lo malo que habíamos visto del Oviedo en lo que es la Liga Española, lo tuvimos presente por todos lados. Minuto 6, golazo espectacular de Pedro Vigas. Un zambombazo por toda la escuadra, que es que aquí poco puedes hacer, poco se le puede pedir tanto a Aaron Escandel como a la defensa del Real Oviedo. Lo que sí que se le puede pedir mucho es en ese gol de minuto 16, donde marca Gonzalo Villar, y aquí me lo he apuntado y todo. Había 5 jugadores del Oviedo defendiendo frente a 3 del Elche, donde cuando es el momento de finalizar la jugada terminan siendo 7 defensas del Oviedo y los mismos 3 del Elche. O sea, perdón, sí, efectivamente, 7 del Oviedo y 3 del Elche, y lo que pasó fue que ves la estampa rodeado completamente Gonzalo Villar y ningún jugador del Oviedo está metiendo la pierna. O sea, hay una pasimonia espectacular ahí, y estas son las cosas que tanto están haciendo que el Oviedo, pese a que esté teniendo momentos de despertar, no termine de engancharse en esa pelea por salir del descenso, porque es que cuando tiene las oportunidades como este partido, por culpa de una mala primera parte, la segunda fue mejor, sobre todo creciendo gracias a Elías Chaira, pues hace que termine sentenciado. Sí, totalmente. Al final el Oviedo nos mostró un poco las dos caras que está enseñando esta temporada. Esa pasividad, esa parsimonia, ese poco esfuerzo en defensa, que yo creo que es lo que les ha condenado al ostracismo prácticamente, a esa última plaza. Y luego en la segunda parte sí que es verdad que están mucho más activos, intentan tener mucho más la pelota. El Elche yo creo que prácticamente ya ha abandonado un poco ese estilo de juego tan coral que nos mostró a principio de temporada, De hecho, es visto lo visto. curioso el tema de la posesión, porque la perdió. Sí, sí, la pierde, o sea, es un 60-40 casi, luego tira mucho más el Oviedo, tira 12 tiros frente a 4 del Elche, pero claro, los 4 del Elche van entre los dos palos y te meten el 50% de sus disparos. Es que eso es un problema muy serio y tienes a uno de los porteros que también más para de la liga, entonces no creo que sea un problema de Aaron Escandel, sino de que tu defensa durante toda la liga ha sido muy floja y luego te has enfrentado contra un ataque que tampoco es que esté jugando especialmente bien en estos últimos partidos, y ya no es que estén jugando bien, es que han perdido su seña de identidad, ya no dominan tanto, ya no te someten con tantos jugadores, no han tenido más pelota que tú y aún así te han ganado el partido en tu casa, en el Tartiere, y te complican mucho la historia del descenso. El Elche, que yo creo que prácticamente puede sellar su permanencia en primera división si en las próximas jornadas consigue solo una simple victoria. Tiene que jugar frente al Celta de Vigo en Vigo, el Elche luego tiene que recibir otra vez al Alavés, tiene que visitar al Betis, recibe al Geta y acaba la última jornada contra el Girona, que en función de cómo estén los dos equipos puede ser básicamente una matanza o puede ser una carnicería, porque puede ser un partido totalmente crucial para ambos equipos. Te habla muy mal del Oviedo cuando la única victoria que ha conseguido el Elche fuera de su casa haya sido esta. O sea, Es que el Elche no había ganado nunca fuera del Martínez Valero, y te gana aquí, en un partido que tiene que ser capital para el Real Oviedo. No. O sea, muy mal, ¿eh? todo mal, todo mal. Y es que el problema viene eso, que da igual todo lo que consigas hacer, que venías de una racha buena, que habías conseguido tener mejores sensaciones, casi... Esta segunda vuelta en general ha sido bastante mejor que lo que fue sobre todo el final de la primera vuelta, y aún así no. Estás con 28 puntos, ahora mismo la salvación está a 35. Mucho tiene que cambiar las cosas para que yo creo que el Oviedo, ya no te digo que se salve, sino que se una a la pelea, porque es que las sensaciones son bastante malas. Sí, malísimas, así que veremos un poco qué pasa con el Elche, pero parece que bien, y luego también con el Oviedo, que parece que bastante, bastante mal. Así que bueno, vamos a pasar a un partido que ha sido un poco menos crucial en cuanto a situaciones de los dos equipos, que parece que ya la tienen un poco más asumida, ya es un mero trámite este campeonato liguero, que es el Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao. Un auténtico partidazo el que se vivió el sábado al lado del Scrap World, en el Wanda, o en el Civitas, mejor dicho, Metropolitano, en el estadio del Atlético de Madrid. Así que fue un partido curioso porque el Atlético de Madrid venía de perder muchísimos partidos en Liga. El Atlético de Madrid está haciendo una táctica de guardar a sus jugadores
que sobre todo los aficionados de los equipos del descenso, lo han llamado adulterar la competición. Sí. Piensan que han adulterado la competición. En mi opinión, en mi caso, yo pienso que no. Han jugado con las armas y con la legalidad de los estatutos de la liga. Ha querido guardar todos sus efectivos para una final de Copa que finalmente acaba perdiendo y luego para una eliminatoria de Champions que se juega mañana, que veremos un poco qué pasa. Pero el Atlético de Madrid se ciñe a esas armas y consigue una victoria sufridísima porque le cuesta mucho enfrentarse a un Athletic Club que encima no es un equipo que precisamente defienda especialmente bien. Le acaba haciendo 3 goles, pero no con un juego muy brillante. No. Marca un gol Gorka Guruceta en los últimos minutos. Alexander Sodov también marca en el descuento. El descuento se movió mucho el Sí. marcador. Y en general, para destacar así noticias, es la lesión de Pablo Barrios. Pablo Barrios puede ser uno de los mejores mediocampistas españoles de la liga y del mundo, pero es de cristal. El chaval es de cristal. Cada vez que vuelve de una lesión, se vuelve a lesionar y yo creo que eso puede ser un hándicap para su carrera. Si no consigue tener continuidad, no vamos a ver la evolución progresiva que todo el mundo espera de un futbolista como Pablo Barrios, que es un jugador capital para el Atlético de Madrid, que en principio iba a ser el que iba a sustituir a Coque esta temporada y finalmente vemos que esa posición la ha tenido que ocupar en muchos casos Marcos Llorente, dejando de titular a Nahuel Molina, que está haciendo una buena temporada, la verdad. Johnny Cardoso fue un fichaje un poco para dar un poco también de rotación, pero que no ha ido bien, no ha funcionado como se esperaba. Y luego tienes a Rodrigo Mendoza y a Obed Vargas, pero que son muy jóvenes todavía y que tienen todavía que adaptarse a lo que es el primer nivel. Así que, bueno, un partido pues que no tenía mucho que jugarse, pero que te deja decepciones, por ejemplo, como para mí es la de Pablo Barrios, que sinceramente se me está cayendo un poco. Lo de Pablo Barrios es muy triste. Casi 3 meses después volvía a un once titular. Cae lesionado, esta vez del músculo del muslo izquierdo. Y el problema es la acumulación, porque ya cayó lesionado en esa eliminatoria de Copa frente al Betis el 5 de febrero. Volvió el 10 de marzo ante el Tottenham. Luego después en ese mismo partido se lesiona también. Vuelves ahora, te vuelves a lesionar. El problema es ese, que ni siquiera pasa un poco de tiempo desde que te recuperas hasta que te lesionas, sino que es el mismo partido que vuelves cuando vuelves a caer. Entonces, un momento bastante complicado también para el Atlético de Madrid, que pierdes a una pieza fundamental, yo creo que dentro de lo que es el juego de tu equipo, en un partido tan importante como es el de mañana. Porque, bueno, ya lo vimos Barrios en el partido, vimos que fue bastante importante a la hora de unir, sobre todo a activar a Alex Baena en banda y de hacer que se marcaran varios goles, porque gracias a Pablo Barrios viene la jugada del gol de Griezmann. También vemos que es el gol de Sorloth, uno de los tantos del noruego. Entonces, es un jugador importante que se encarga de hacer que este Atlético de Madrid juega al fútbol. Y con la baja sensible tendremos que ver cómo lo suple el Cholo Simeone ya de cara a eso, a lo que estamos diciendo, a Champions League. Porque en Liga ya, pues bueno, no se juegan prácticamente nada. Están en esa cuarta plaza, 10 puntos por encima del Betis. Muy difícil que el Betis le consiga adelantar. Y aquí lo que pasa, volviendo al tema de lo que has dicho, de esta polémica que se ha estado moviendo en torno a los 11 del Cholo Simeone durante estas últimas jornadas, yo lo que me cuesta entender es, yo entiendo que tú quieras salvaguardar a tus jugadores, de evitar lesiones y que estén preparados para los partidos que más te interesan, como pueden ser los de Champions y esa final de Copa. Lo que no entiendo es si si las semifinales de Champions son mañana, ¿por qué contra el Athletic Club sacó un equipo titular? O sea, No entiendo, es que no, no. o sea, que me explico, que no lo estoy criticando, no lo estoy criticando. Únicamente que me choca que ha estado trabajando de una forma a los 11 del Cholo, de cuidar a sus jugadores titulares, y ahora contra el Athletic Club sacas a los titulares. Es algo que me deja un poco descolocado y no sé muy bien qué. No sé si es como para intentar conseguir los 3 puntos y decir, bueno, así metemos el colchón por si acaso no se nos vaya la pájara un poco y nos pueda adelantar el Betis o algo, pero tampoco veo que eso sea una posibilidad. O sea, Yo creo que sinceramente es algo de un poco ir con confianza para el partido contra el por Arsenal. eso, o un ensayo propiamente para el partido también. Sí, a lo mejor fue un ensayo de ver un poco, probar cosas y tal. Seguramente el ensayo le haya salido un poco mal porque se ha lesionado Pablo Sí, Barrios. Pero sí, yo creo que es un cúmulo de confianza, ensayar, el probar cosas, sobre todo contra ese partido que tienes mañana en casa, que es un partido muy complicado. El muchísimo. Arsenal puede hacerte muchísimo daño por arriba y veremos qué tal, pero va a ser un partido interesante y que puede ser doloroso o puede salir como, vamos, caballo triunfal
del Air Riyadh Metropolitano, he dicho todos los nombres y he tenido que guardármelo hasta el final. Me he equivocado en todos. Voy a decir Metropolitano y ya está. Mejor, mejor. Mejor, no voy a decir el No hay que decir, patrocinador. no hay que decir los patrocinadores porque lo mismo hoy Bueno, es uno y mañana es otro. claro, bueno, Entonces, de hecho, creo que en Madrid, en la cultura ya general madrileña, en cuanto al estadio del Atleti, todo el mundo lo llama el Wanda. Nadie lo llama el se Metropolitano. quedó Lo con llama el todo el mundo. nombre. Se quedó con el Wanda, ¿eh? Es el Wanda. La marca, la Así verdad, que Wanda hizo bastante dinero con eso, ¿eh? Porque ahora tiene ya patrocinio infinito. O sea, ya da igual, ya es patrocinio infinito por el hecho de que el nombre ha cambiado de nombre otra vez. O sea, ya el estadio se llama de otra forma, pero para el público en general sigue siendo Wanda. O sea, estrategia de marketing de 10. sí, estrategia de marketing de 10, al igual que el partido que hizo el Alavés, que consigue una victoria capital con uno de también nuestros delanteros fetiches que está enchufadísimo. Tony Martínez, esa dupla del Alavés, Tony Martínez, Lucas Boyé, que nos enamora, nos encanta, nos excita, nos alegra las mañanas cada vez que Tony Martínez y Lucas Boyé están en este planeta Tierra jugando al fútbol, porque Tony Martínez remonta un partido que se pintaba complicado en Mendizorroza y se cantó 2 veces gol y un partido luego muy bueno del equipo de Quique Sánchez Flores, que mucha gente puede pensar que Quique Sánchez Flores está algo pasado de rosca, pero ha venido, ha cogido un proyecto que lo dejó el Chacho Coudet en una buena dinámica y oye, está sacando puntos, que es lo más importante, ha sacado 8 puntos en los últimos 5 partidos, ha sacado al equipo del descenso, estás luego también por encima del Mallorca, muy bien el Alavés y muy bien el exentrenador del Sevilla, entre otros. Tonisario Martínez vuelve Sí. a dar una masterclass de lo que tiene que ser un delantero centro. Es un jugador que, de verdad, es una barbaridad la temporada que está haciendo. Es que ya fuera el meme de verdad, de la gente que se pensará que es un meme, pero no de verdad. Es una No, no, no. barbaridad lo que este hombre está haciendo en el Deportivo Alavés. O Voy sea, a repasar estadísticas ve mientras hablas. revisando números mientras que yo voy diciendo cosas. A ver, Tony Martínez es un tío que está generando muchísimo, muchísimo, muchísimo peligro y es la punta de lanza total del Deportivo Alavés. Lucas Boyé también tuvo su tramo de la temporada, pero ahora mismo es Tony Martínez el que está a tope con, ya no solo con los goles, sino también generando todo el peligro que viene del propio Deportivo Alavés. Hace un doblete, o sea, el Alavés marca 2 goles y los 2 son de Tony Martínez y sobre todo complementándose muy bien con los jugones que tiene en el centro del campo, como puede ser Ángel Pérez, y que también estuvo bastante presente, y Antonio Blanco. Entonces, por ahí la verdad que bastante bien. Perdón, he dicho Ángel Pérez estuvo bien en banda, quería referirme a Pablo Ibáñez. Entonces, estuvieron bastante bien por ahí, generando bastante peligro para que Tony Martínez pues fuera Tonizario otra vez. Vale, tengo aquí las estadísticas de Tony Martínez y es que Tony Martínez ha marcado 11 goles en 32 partidos de liga y ha dado 3 asistencias. Y además, en Copa del Rey marcó 4 goles. Sí, que... Entonces lleva esta temporada en 37 partidos, 15 goles y 3 asistencias en el Alavés. Hay que destacar eso. Luego, quiero repasar sobre todo su principio de liga, porque marca un gol en el primer partido de liga, no vuelve a marcar hasta el 5 de octubre, que es el octavo partido de liga, da una asistencia entre medias en septiembre y luego no marca hasta el 10 de enero. O sea, su último gol en liga había sido el 5 de octubre y no marca hasta el 2026. Para que os hagáis una idea, muchas derrotas del Alavés y demás, también tuvo una suplencia frente a la Real Sociedad y de repente llega el 10 de octubre. Gol frente al Villarreal. Siguiente jornada al Atleti, no ganan, no marca nadie gol. Siguiente jornada, gol contra el Betis. Siguiente jornada, asistencia contra el Español. Siguiente jornada, en blanco. Siguiente jornada, marca contra el Sevilla. Siguiente jornada, solo juega en principio. No, perdón, nada, juega los 90 minutos, le sacan una amarilla en el minuto 11. Nada. Y está de repente 1, 2, 3 y 4 partidos sin generar nada. Y parece que había cogido una racha mejor en 2026, pero se desinfla. Y de repente llega el partido contra el Celta, 2 goles y una asistencia. De repente, siguiente partido contra Osasuna, otro gol. Partido contra la Real Sociedad, 3-3. No marca, pero genera ya también mucho juego para sus compañeros. Contra el Real Madrid, gol. Y de nuevo contra el Mallorca, doblete. O sea, el 2026 de este tío es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 goles, 9 goles Que... y 2 asistencias en Liga. Y luego en Copa del Rey
marca 2 goles en 2026. Entonces, en 2026 este tío lleva 11 goles y 2 asistencias. Qué En el barbaridad. Alavés. En el Alavés, que es uno de los equipos que tiene menos fútbol, si no está Antonio Blanco por ahí. Ya. De hecho, me he metido ya a buscar plenamente su nombre. Me estoy extendiendo un poco con Toni Martín, pero creo que se lo merece. Sí, sí, sí. Y es que apunta a la prelista. Apunta a la prelista del Mundial. O sea, es un delantero rematador que España en sí no tiene ese perfil desde que se fue Joselu. Sí. Intentan buscar a Borja Iglesias, es un jugador rematador y tal, pero yo creo que engaña un poco por su envergadura, porque es un jugador que juega mucho de espaldas y Sí. juega muy bien con sus compañeros, pero no es tan rematador de te bajo una lavadora No, y ya que jueguen los demás. no. Ese perfil lo podrías haber tenido, por ejemplo, con Gonzalo, que empezó muy bien en el Mundial de Clubes, en 2026 empezó muy bien, con 4 goles, hat-trick al Betis, gol al Barça y demás, pero se ha desinflado, no tiene minutos en el Real Madrid, entonces a lo mejor es un perfil interesante el del futbolista del Alavés, que de verdad está haciendo una temporada, pero digna de aplauso, porque de verdad, entre él y Lucas Boyé, están sacando del pozo al Alavés. Sí, sí, totalmente. Con poquito ya te hacen algo, o sea, es que es una barbaridad. La dupla que ya la bautizamos, lo vuelvo a recordar, Zip y Zape, que siguen ahí intentando que el Deportivo Alavés siga en primera, la verdad. Por el lado del Mallorca no tienen a Zip y Zape, pero tienen a Muriqui, el pirata, que... O sea, no lo hemos comentado aquí, pero hay incluso rumores de interés del Barça y todo, que bueno, que ya sería una cosa, la verdad que es un poco surrealista. Pero bueno, el Mallorca que buscaba a Muriqui en muchas ocasiones, que Muriqui, pues bueno, llegara bajando esos balones para que llegara alguien de segunda línea, en muchas ocasiones, como fue un disparo, por ejemplo, peligroso del bueno de Darder, pero el tanto del Mallorca vino también con un golazo, la verdad, ha sido una jornada de golazos, como puede ser ese de Jan Virgili, que viene de un pase rompelíneas descomunal, que rompe 2 líneas defensivas de Deportivo Alavés de Pablo Torre, y vemos luego ese pase Samu Costa que hace que, bueno, que Jan Virgili marque ese auténtico golazo que fuese el que abrió el partido, pero luego después el Deportivo Alavés pues le dio la vuelta a la situación y consigue estos puntos tan necesarios, la verdad. Y aquí interesante porque, claro, teníamos duelo de entrenadores que llegaron más o menos a la par, como Quique Sánchez Flores y Martín de Michelis. Si no me fallan los cálculos y los recuerdos, creo que más o menos llegaron en el mismo tiempo de la temporada casi, sí que por circunstancias diferentes, pero ambos están en esa lucha ahora mismo por evitar las posiciones de descenso. Y con esta victoria, pues bueno, el Alavés se coloca con 36 puntos, 2 por encima del Sevilla, que ahora mismo es el que está marcando el descenso, y el Mallorca, pues bueno, se queda a un punto por encima del descenso y hace que el Alavés le supere por ese puntito. O sea, se comprime todo más. Se comprime todo más y hay que hablar de una noticia que es muy mala para el Alavés, y es que también quería mirar las estadísticas de Lucas Boyé, y es que Lucas Boyé se ha lesionado, ¿vale? Sí. Entonces esto puede ser un palazo muy gordo. Se habla de que han confirmado de que tiene una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es muy probable que se pierda lo que resta de temporada, y aunque el delantero argentino ya está trabajando a contrarreloj para intentar recuperarse, puede llegar a la jornada 37 y 38. Yo creo que es quizá el momento en el que Lucas Boyé pueda arriesgar un poco, viendo de cara que obviamente no va a ir al Mundial No. el pobre, aunque papeletas ha lanzado porque ha marcado 11 goles en Liga con el Alavés. Sí, sí. Ahí está el dato, pero obviamente hay muchos delanteros mejores en Argentina, pero quizás sí que se juega un poco el tipo para ayudar a Toni Martínez. El calendario del Alavés es el siguiente, le queda el Athletic Club en casa, o sea, viene en visita al Athletic Club Mendizorroza, tiene que ir al Martínez Valero contra el Elche, el Barça en Mendizorroza, partido complicadísimo, además al Barça se le da muy bien Mendizorroza. Luego tiene que visitar el Carlos Tartiere, que a lo mejor ya en esa situación y en ese contexto el Oviedo ya está descendido. Y luego, por último, tendría que ir le visitaría al Rayo Vallecano el 24 de mayo y veríamos qué pasa. A lo mejor esos dos equipos se pelean el descenso y a lo mejor ya están un poco más liberados, pero bueno, va a ser un final de liga muy interesante para el Alavés, que insisto, creo que está jugando un fútbol bastante interesante. El último partido que pierden es contra el Real Madrid, o sea que venían en una buena dinámica. Y creo que Quique Sánchez Flores está haciendo un gran trabajo con el conjunto de Mendizorroza. Totalmente, la verdad que otra cosa no, pero pasándolo bien nos lo estamos pasando porque es un conjunto que está siendo muy divertido de ver, muy entretenido y esa hay que dársela, la verdad. Independientemente de lo que pase, está siendo un equipo que está animando bastante esa zona baja de la clasificación, igual que el Mallorca de Martín de Michelis. Así que bueno, yo creo que con esto dicho,
ya sí que sí, podemos pasar al último y tercer acto. Y comenzamos con este último acto donde hubo polémica desde el principio hasta el fin porque el Rayo Vallecano empata 3 contra la Real Sociedad. Parecía que la Real Sociedad iba a llevarse a priori un partido tranquilo, había conseguido un resultado, bueno, asequible, tenías un 3-1 fuera de casa, entonces parecía que te ibas a llevar un partido bien, pero el Rayo consigue remontar y empatar el partido, un gol de Zurabski en el último prácticamente instante del partido, le da el empate al Rayo y le otorga unos puntos claves para el descenso y le quita unos puntos también claves a la Real Sociedad, ya, pues, ya no para clasificarse a Europa, pero para estar en esos puestos más altos y maquillar un poco su resultado en Liga. Penalti muy polémico al que le pitan a la Real Sociedad, un penalti que le pitan a Ratiu, de hecho, eso deriva en que Isi Palazón sea expulsado. El futbolista murciano salta al campo y con el dedo, según el acta arbitral, con el dedo señala al árbitro y le empieza a decir: eres un sinvergüenza, te has cargado el partido. Le expulsan, seguramente a Isi Palazón no le veamos ya en lo que le queda de liga, pero creo que Isi tuvo una actitud, no voy a decir que buena, porque nunca está bien hablar así de esa manera a los árbitros, ni señalar a nadie con el dedo, es una falta de respeto grave, pero yo creo que es un poco esa sensación generalizada que sentimos cualquier aficionado a la Liga Española cuando vemos el arbitraje de nuestra liga, que es muy malo. Y el penalti de Ratiu, pues para mí no lo es. Entonces, pitas un penalti que para mí no lo es, entra encima el beneficio de la duda, entonces ahí se supone que el VAR no entra. Para mí bastante mal tanto la actuación del árbitro de campo como el del VAR y se carga, pues a lo mejor no hubiera podido remontar el Rayo, a lo mejor la Real llega a marcar ese segundo tanto, digo, ese tercer tanto, perdón, un poco más tarde y no hubiera posibilidad de empate rayista, entonces es una situación un poco extraña, la verdad. Mm, iba a hablar del fútbol y luego del arbitraje, pero voy a hablar del arbitraje y luego ya si acaso hablo del fútbol, porque parece que el señor colegiado no quiso que se hablase de fútbol en este partido. Voy a ser, yo creo que duro, creo que es la primera vez que me vais a ver así, pero para mí es el peor partido arbitrado de toda la Liga Española. Hay un minuto de partido que me parece un error tras otro. O sea, vemos cómo el Rayo tiene esta recuperación ratio frente a Pablo Marín. Se queda Pablo Marín tirado en el suelo pidiendo penalti. Acto seguido, después de todo esto, vemos cómo hay gol del Rayo. Y en ese momento ya es cuando se desata la locura. Desde el VAR avisan al árbitro de que hay penalti. El árbitro no vio ese penalti. Es desde el VAR. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es un fallo del árbitro de campo que haya señalado el penalti. Porque a lo mejor cuando tú señalas el penalti, pues desde el VAR te pueden decir por si quieres que vayas a corregirlo, que te lo enseñen y tal. Es el del VAR que le dice, vamos a ver, viéndolo en cámara lenta con sus 20.000 reproducciones, sus tomas diferentes, el que dijo, ve a verlo. Vemos el penalti y el penalti es que no existe por ningún lado. Es Pablo Marín quien pisa a Ratio. Entonces, si pasa esto, si Ratiu va a meter el pie, le pisa a Pablo Marín, ¿cómo puedes pitar penalti? Ya no solo que es que el árbitro está, para mí, está teniendo una falta de personalidad impresionante, porque te han avisado desde el VAR, tú has visto la repetición, para empezar fallo desde el VAR, por decir, llamarte para que veas eso, y para continuar del árbitro, que lo estás viendo tú también y no tienes la personalidad de decir, mantengo mi decisión, no hay penalti. O sea, para mí de verdad, un cero descomunal para todos los integrantes de cuerpo arbitral en este aspecto, los que estaban en el VAR y el árbitro de campo, porque es que es una situación que, sinceramente, hace que pase lo que pase con Easy y que el ambiente en Vallecas estuviera caldeado porque me parece de verdad una falta de respeto. Por lo que pasó, una falta de respeto ya no solo al Rayo, sino a lo que es un partido de fútbol de primera división. Porque queda muy marcado esto. Hace que, encima es que pasas de poder tener ese gol del Rayo, el penalti que termina marcando Yarzábal. O sea, es la vuelta descomunal de todos los acontecimientos que hacen que el Rayo, bueno, al final terminó empatando un poco de esta forma épica, que yo creo que también fue un poco orgullo ya de decir, escucha, acaba de pasar esto, una injusticia que creemos que ha pasado, vamos a intentar darlo con todo y a intentar empatar, que fue yo creo por lo que pasa, pero de todas formas, para mí, de verdad os lo digo, es una vergüenza lo que pasó en este partido. Para mí también, la verdad que yo había mencionado solo el penalti, es verdad que luego también en esa misma jugada le quitan un gol al Rayo Vallecano que podría haber supuesto ese empate a 2.
Sí. en un minuto comprometido, sobre todo para la Real Sociedad, que la hubiera dejado seguramente un poco drogui, y sin embargo hace todo lo contrario, pita un penalti totalmente inexistente, anula el gol al Rayo Vallecano y se pone ese 3-1 que hace que el Rayo tenga que hacer de tripas corazón y remar un partido totalmente a contracorriente y conseguir un empate en los últimos instantes. ¿Qué te voy a decir? En general, el nivel El nivel es el que es. el nivel arbitral es un poco malo, No, ¿vale? pero es que ¿sabes qué es lo peor? O sea, Que el se va... partido te lo salva el partido lo salva Alemão. Claro, Al partido te lo salva Alemão en los últimos minutos. Tú juegas fatal al fútbol y o sea, no es que juegues fatal, perdón, o sea, pitas fatal el partido de fútbol, perdón, en referencia al árbitro. Y tienes que hacer que un equipo ya tenga que ir a contracorriente, expulsas a su capitán desde el banquillo, en fin, todo fatal, es de verdad. Es que se me acaban los calificativos para los arbitrajes que vivimos hoy en día en la Liga Española. Para el Mundial solo va un árbitro. Y es creo que que es, va Manzano, creo. No creo estoy que ahora sí. mismo muy segura, pero creo que es Manzano. Y Manzano ha tenido polémicas muy heavies en los últimos años. Quiero jurar que hubo una en la que le anula un gol a Bellingham rematando de cabeza. O sea, pita al final del partido mientras está rematando de cabeza. Y es algo pues que es muy común, errores muy groseros, errores sobre todo de que tú ves el arbitraje en Europa, ves el arbitraje en la Premier League, que yo creo que son los árbitros más íntegros que hay, los alemanes, ves los arbitrajes en esos tipos de liga, dejan jugar, son muy dialogantes con los jugadores, no van con soberbia, que es lo que noto yo, son muy soberbios los árbitros, Sí, mucho. demasiado soberbios. Se Y piensa, ahora, ¿sabes qué? Que se les va a ver, que se va a ver todo bien, porque ahora van con la camarita. Entonces claro, ahora ya vas a ver tú claramente la soberbia y todo esto y cómo actúan en determinadas circunstancias, porque se les va a ver. yo implantaba lo que hay en la NBA y es que al árbitro se le escucha. Cuando toma una decisión, tú sabes lo que decide el árbitro. Si van al bar, se escucha en todo el estadio. Creo que, por ejemplo, la liga ahí debería aprender mucho de la Liga Americana de Baloncesto y aplicar ciertas normas en la que si el árbitro de campo se ha equivocado, en ese momento, en ese preciso instante, o si toma una decisión que sea crucial para el devenir del partido, que se retransmita o que el micrófono haga una ronda en todos los altavoces del estadio si expulsas a uno porque ha sido, si pitas un penalti porque ha sido y si vas a salvar, explícalo. Pero no podemos vivir con, no, vamos a sacar el audio desde tal minuto para que sea todo sesgado, no nos enteremos bien de la situación y vivamos en una completa tontería. Si Tebas quiere espectáculo, lo primero que tiene que hacer es cambiar el estamento arbitral de arriba a abajo. Y si no, tienen la posibilidad que la Real Federación Española de Fútbol meta mano, porque la situación está en un momento ya prácticamente insostenible. No, es que totalmente, o sea, no lo hemos hablado, pero porque si tenemos que hablar de polémicas de todos los partidos, sería únicamente este análisis hablar de arbitraje, porque por ejemplo, en el mismo partido del Betis Real Madrid hubo polémica por parte en parte de las dos áreas, o sea, siempre hay partidos en los que termina habiendo casos de esto. Lo que pasa es que en este Rayo Real Sociedad me parece que es algo como una barbaridad, o sea, por ejemplo, no lo he dicho antes, al principio, antes en el inicio del partido, hay un posible penalti a Carlos Martín del Rayo Vallecano por un agarrón continuo dentro del área. Y ahí no hay revisión. Y luego después sí que revisan una cosa que es que no se puede. O sea, no entiendo la Es revisión de que todas formas. no hay un criterio, no hay un criterio, y entre que no hay un criterio y no hay transparencia, pues no se puede seguir la liga con No continuidad se ni puede. entendiendo un poco las decisiones que se toman. Pero bueno, es que es una situación que yo creo que enerva a todos los seguidores de los clubes de la Liga Española. Así que vamos a pasar ya Pero al una siguiente cosa, partido. Ah, ¿una cosa? para amenizar la situación, tuvimos gol de por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla o Ríos Corazón. Ya está. Que al final consiguió darle en la copa. Efectivamente. Así No que. él, porque tiene un fallo Sí, morrocotudo, pero bueno. que podría haber evitado la prórroga, pero Claro. Oriol Jackson consiguió la Copa del Rey y ya pasando a un equipo que también está en una situación totalmente criminal y que está destabilizando a un equipo que es seguramente sea ahora mismo el top 4 de estos últimos 20 años, Sí. a lo mejor 20, sí, 20 años en la Liga Española y es el Sevilla Club de Fútbol. Sevilla Club de Fútbol ahora mismo está pendiendo de un hilo y puede entrar en una fase oscura de su historia porque está en descenso y no es por otra cosa que es que perdió su partido este fin de semana. El Sevilla se enfrentaba ante Osasuna, ya había perdido entre semana contra el Levante,
les había encima ganado con 2 goles un ex-sevillista, como es Iván Romero, y ya para más Inri, pierdes contra Osasuna en Mendizorroza en los últimos minutos de partido, porque Raúl García del Aro marca en el 80 y en el último minuto de partido Alejandro Catena prácticamente sella la victoria de los Osasuna en Pamplona. Un Sevilla que está totalmente desdibujado, saca una alineación, yo creo que inédita, con doble lateral con Oso y Gabriel Suazo, Rubén Vargas otra vez vuelve al 11, un mediocampo con Agumé y Gibril Sou que no hay mucho fútbol, juega el canterano Andrés Gallo, Carmona y Quique Sala, y una delantera Nilmo P. Isaac Romero. Te cargas a Cor Adams, que para mí yo creo que es prácticamente el mejor delantero que tienes. No entiendo. Es un equipo muy extraño, luego te enfrentas a un Osasuna que pues es un equipo que cuando tiene que hacer los deberes los hace, y es un equipo que en los minutos finales, como no los vigiles, te remontan un partido de estas características, y es lo que hizo el Osasuna, hizo de tripas corazón, se pone ya solo a 3 puntos del Getafe y del Celta de Vigo, está muy cerca de Europa y pueden conseguir un hito histórico otra vez, que es clasificarse a Conference League, y veremos qué tal, pero el Sevilla muy mal y el Osasuna muy bien. Aquí, o sea, la situación del Sevilla ya no solo es que está ahora mismo en un puesto de descenso, sino tenemos que hablar de que es el peor Sevilla del siglo XXI. Es el peor Sevilla de todo el siglo en cuanto a números. Para encontrar un Sevilla peor, tenemos que irnos al de la temporada 99-2000, donde sumó en total 27 puntos y descendió Es a el que segunda desciende, división. es el que desciende, efectivamente. Entonces, estamos hablando de estos números. Estamos hablando de que de todos estos últimos años que ha estado rondando en posiciones bajas de la tabla de descenso, tenía mejores registros que esta temporada. Entonces, ya, o sea, a mí me chocó, por ejemplo, ya el hecho de cuando pierde el partido, de la forma en que lo pierde, porque sí que es verdad que el Sevilla en general, durante todo el encuentro, tuvo momentos en los que sí que tuvo un poco el partido, yo creo que donde quería, sobre todo cuando iba por delante en el marcador. Sí que lo que pasa es que creo que peca demasiado de centro a lateral. Es algo que no termino de entender demasiado. Están todo el rato centrando desde el minuto 1 y creo que podrían hacer alguna otra cosa, sobre todo con Peque, que lo meten en esa media punta y que estar jugando totalmente a centros. Yo creo que hace que la figura de Peque digas, ¿y qué hace? O sobre todo si vas a jugar a centro que no esté a Cor Adams en el campo. Es algo que no consigo entender. Pero lo que pasa es que te terminan remontando en el último minuto del partido. Y claro, ya teníamos a los jugadores del Sevilla con una imagen que parecía que habían descendido. O sea, los jugadores de Sevilla estaban totalmente hundidos, los aficionados que se desplazaron a Navarra también estaban completamente devastados. Y el discurso que luego dio Suazo cuando terminó el encuentro fue de intentar animar a todos diciendo, intentar dejar el equipo donde tiene que estar, que es en primera división. O sea, es un discurso que para los que hemos vivido esta etapa del Sevilla, triunfando, Europa Leagues, clasificaciones a Champions, escuchar un discurso de vamos a intentar dejar al Sevilla donde merece, que es en primera división, es algo que choca muchísimo, de verdad. Entonces, tenemos que ver porque es que le quedan unas jornadas muy complicadas al conjunto Sí. sevillista, muy complicadas. Tienen que hacer de un fortín el Sánchez Pizjuán, que yo creo que es donde tienen que estar todos a una, la verdad. Y tenemos que ver también porque Luis García Plaza es un entrenador que cuando lo contratan a mí es una figura que me llama mucho la atención, me gusta, que para el banquillo del Sevilla, pero mi sensación es que no ha terminado de entender lo que es la situación del Sevilla. Esto no es como, con todo el respeto, esto que voy a decir, esto no es como si te vas al Alavés, que el Alavés es un equipo que está más acostumbrado a estar en estas posiciones de la tabla. Te has ido a un equipo que a la mínima va a haber una alerta roja descomunal. Te has venido un equipo que ya estaba ardiendo desde el principio. Entonces, ha habido, por ejemplo, respuestas en rueda de prensa que no han gustado, de alguna forma, como con una pequeña soberbia por parte del entrenador. El equipo no ha terminado de arrancar con él y sobre todo es que yo creo que Matías Almeida tenía un factor emocional también que Luis García Plaza no ha encontrado y que está cometiendo los fallos que sí que cometía también Almeida, que por ejemplo es lo que digo, a Cor Adams. O sea, tu mejor delantero no lo estás poniendo y sobre todo cuando estás jugando a colgar centro, que a Cor Adams va a hacer más que los que tienes jugando de titulares. Son cosas que no entiendo. No puedes poner a Nilmo P, que no es un rematador de cabeza nato. Isaac Romero, en cuanto a remate, esta temporada está siendo nefasto. Y, y es que hay cosas muy inexplicables. Las jornadas que tiene el Sevilla por delante es la Real en casa, el Español en casa, el Villarreal tiene que ir a Castelló a jugar contra el Villarreal. Luego recibe al Real Madrid,
que puede ser ya seguramente entre esa jornada y la siguiente puede ser sentencia absoluta. En la jornada 37 el Real Madrid puede descender al Sevilla y luego la última jornada sería contra el Celta de Vigo en Vigo. Y un Celta que seguramente se esté jugando Europa. Entonces, tienes unas jornadas muy, pero que muy complicadas. Sí que es verdad que te enfrentas a los dos equipos grandes de la tabla que seguramente ya tengan todo hecho, Sí. como es el caso del Villarreal y el Real Madrid, que ya lo tienen prácticamente todo hecho, todos los deberes de esta temporada ya están hechos. La Real Sociedad va a ser clave ganarla el 4 de mayo. Es un partido, yo creo que es el más importante contra el del Español, porque si ganas esos dos partidos te pones con 40 puntos y ya sería una situación algo más controlable. La cosa es que yo no veo capaz al Sevilla de ganar dos partidos seguidos, porque no lo veo. El Sevilla está en una situación muy complicada. Luis García Plaza no ha entendido lo que es el Sevilla. El Sevilla es una institución del fútbol español. Seguramente esté entre el top 6 de mejores equipos de la Sí, historia de este país. sí. Y es que se va a segunda. Es que se va a segunda. Y no estás remediándolo. Porque el partido que ganas, con todo el respeto, es al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid estaba jugando con la unidad C, ni con la B. Y luego pierdes contra el Levante, vale que lo pierdas en el Ciutat de Valencia, pero que da igual, es que no puedes perder contra el Levante y el Osasuna no se te puede escapar un partido en el minuto 80. A partir del 80 no se te puede escapar un partido, porque llegas a empatar ese partido y dices, bueno, tengo 35 puntos y estoy empatado con el Mallorca, ¿sabes? Está la situación de, bueno, ahora mismo estamos en igualdad de condiciones con el Mallorca, pero no consigues ni eso, entonces pues veremos qué pasa con un Sevilla que está totalmente desdibujado y que parece que va a oler segunda división después de casi 26 años. Tenemos que ver. Yo no sé, me sigue costando ver al Sevilla descendiendo por una cuestión de que no sé, de que tú lo piensas y no se te viene a la cabeza. Que el equipo que hasta hace nada estaba ganando Europa League pueda bajar a segunda división. Entonces, te llega el pensamiento, o sea, ese pensamiento de decir, de alguna forma conseguirán rascar algo. Pero sí que es verdad que el calendario no te inspira muchísima confianza y sobre todo las sensaciones que te dejan los partidos más recientes y sobre todo por eso lo que hablamos, que no ha habido una reacción en sí con la llegada de Luis García Plaza. Entonces, tendremos que ver, es que el apartado del descenso va a ser lo que más caliente va a estar de aquí a que acabe la temporada. Van a haber aquí muchas cosas y yo creo que eso es lo que más le puede beneficiar al Sevilla, que estén metidos todos ahí apelotonados y que por cuestiones de la vida pues consigue sumar puntos alguno y ahí consiga salir. Pero lo va a tener bastante complicado, la verdad. Va a ser muy difícil. Y lo que no ha sido difícil esta temporada ha sido la Liga Española, porque parece ser que el Fútbol Club Barcelona, a falta de que se haga matemático, ha ganado la Liga Española. Pues ya es de dos veces seguidas, Sí. desde 24 gana el Madrid, pues de manera consecutiva consigue el Real Madrid, el Barcelona de nuevo el título de Liga, ganándole 0-2 al Getafe en el Coliseum, una visita que siempre le ha costado al Barça, en la que solía empatar a 0, era un resultado que se repetía muy comúnmente. Y sin embargo, el Fútbol Club Barcelona consiguió una victoria gracias a los goles de Fermín y Marcus Rashford y se coloca ya a 11 puntos del Real Madrid y prácticamente sellando ese título liguero que podría conseguir ya en principio la semana que viene, dependiendo un poco de cómo quede el Real Madrid, y si no, podría decidirlo en el Clásico, siendo una victoria muy dolorosa para el Real Madrid y muy gratificante para el Fútbol Club Barcelona. O sea, ahora mismo el punto del Barça es ver si ganas la liga en el clásico o que te tengan que hacer el pasillo en el clásico. O sea, estamos ahora mismo en esta situación, que habla de una situación bastante complicada para el Real Madrid, porque ya sea o bien la celebración de liga si te ganan a ti, o bien que antes de empezar el partido sea ya la fiesta porque justamente ya vengo de ganar la liga. Entonces, veremos a ver, el Barça sí que es verdad que pese a los varapalos que ha tenido la temporada, no tanto en liga, sino más bien en Copa del Rey y en Champions, Liga ha mantenido una regularidad en general. Esta visita al Coliseum, lo que dices, es algo que siempre se le da bastante mal, pero yo creo que es un partido que solventan a las mil maravillas. El Getafe pues intenta hacer su partido
olvidarse del balón, 24% de posesión, 3 tiros, 1 a puerta, pero claro, la cosa es que no se materializa en que no pase nada, porque es que el Barça te llega 10 veces, 4 veces a portería y te marca 2 goles. Sobre todo aquí con Pedri de nuevo, que estuvo bastante activo, me gusta bastante cuando logra encontrar a Dani Olmo, incluso los pases que mete a la banda cuando se metía por ahí Fermín, me gustó mucho ese apartado. Y no le salió la jugada al Getafe, la verdad. El Getafe, que venía de ganar un partido sin tirar un tiro a puerta, pues esta vez no le pasa ese caso, que aún así, bueno, hay que quitarle al Getafe la temporada tan histórica que está haciendo ahora mismo, y al Barça, que bueno, te hace este partido que le sirve prácticamente lo que dices para ya declararse campeón de la Liga Española. Sí, ha sido pues eso, el resumen de la temporada del Barça en Liga es la constancia, el creer en un proyecto, el confiar en un entrenador y en una idea, y eso es lo que le ha llevado a ganar su segunda liga consecutiva. Creo que su vecino, el Real Madrid, que es el principal candidato siempre a ganar la liga con el Fútbol Club Barcelona, debería aprender un poco del modelo que está haciendo y que está construyendo el Barcelona en los últimos años. Está confiando mucho en jugadores de la casa, pero sobre todo está confiando en proyectos y en entrenadores. Sí, Le dio la confianza a Xavi, aunque luego Xavi quiso abandonar el Fútbol Club Barcelona. Le dio la confianza a Xavi y te gana una liga en un Barcelona prácticamente de circunstancias post-Leo Messi. sí, Una situación muy difícil. Y luego fichas a un Hansi Flick que este año en Champions sí que es verdad que ha flojeado un poco, te gana el Atlético de Madrid y creo que eso es algo decepcionante, porque visto lo visto la semifinal debería jugar la mañana el Barça, según las quinielas, según el nivel de la plantilla y de juego, pero es que el Atlético de Madrid te hace una eliminatoria perfecta y te elimina, pero aún así Hansi Flick consigue su segunda liga, está construyendo un proyecto muy solvente desarrollando a jugadores como Pedri, como Lamine Yamal, como Cubarsí, está recuperando jugadores que quizá no se les veía para esta plantilla, como Rafinha, que el año pasado lo convierte en un top mundial, saca jugadores como Fermín, un potencial extraordinario, perdón, Eric García parece que con el bueno de Hansi está volviéndose en un futbolista total que puede jugar en 3 posiciones distintas, ya sea de central, lateral, diestro o pivote defensivo. O sea, el trabajo que está haciendo Hansi Flick es soberbio y es porque le están dando prácticamente el control de la dirección deportiva a él y muy en contacto con Deco. Entonces yo creo que el Real Madrid, si quiere hacer algo similar como el Barça, que está haciendo un gran trabajo estos últimos años, debe copiar ese modelo. Si no, veo muy complicado que un Real Madrid pueda alcanzar a un Barça que está en un nivel tan positivo y con una dinámica tan buena en Liga, porque es lo dicho, el Barça seguramente pueda conseguir, si gana los 5 partidos que quedan, puede conseguir una Liga de 100 puntos. la verdad Ahí es nada. que es una liga histórica la que haría el Fútbol Club Barcelona, y un equipo que es lo que dices, es la regularidad hecha equipo, que es lo que necesitas para ser campeón de liga al final. Y sí que es verdad que ha tenido esos varapalos en Copa y en Champions, los dos por manos del Atlético de Madrid, la verdad. Pero bueno, quitando eso, una temporada bastante buena en el apartado liguero, y que toca ver cómo evoluciona el proyecto ya de cara a la próxima temporada, ver qué jugadores pues se marchan, que si el tema Lewandowski, el tema de la punta de ataque, a ver cómo se queda todo ello. Y bueno, y también en clave España, el tema de las noticias que están saliendo y tal, el tema Lamine Yamal. Lamine Yamal, que por lo visto están diciendo ahora mismo, las últimas noticias es que está habiendo un pequeño conflicto España-Barça de cara a la cantidad de partidos que pueda jugar Lamine Yamal en el propio Mundial. Se habla de que el Barça está diciendo que no fuercen a Lamine, que a lo mejor juegue ya ese último partido en fase de grupos, o ya si pasan de grupos, y no explotar tanto al jugador del Fútbol Club Barcelona por el hecho de, bueno, de que llegue bien al Mundial y de que tampoco termine súper desgastado para que vuelva después al Fútbol Club Barcelona a tope. Así que bueno, esperemos que Lamine Yamal vuelva con todo, ya puramente para España, para que tengamos un Mundial bastante ilusionante. Sí, la verdad que se habla mucho ya en clave mundial de que Lamine en principio llegaría ya a los primeros partidos de fase de grupos, pero yo creo que con la cantidad de talento que tiene el combinado español, pues no lo arriesgarán. Seguramente vaya a esos 2 primeros partidos de la fase de grupos. Entrará desde el banquillo, coger ritmo, sobre todo, que yo creo que es lo que le viene bien, y ya este tercer partido contra Uruguay, ahí ya tiene que dar un paso al frente para ya entrar plenamente con fuerza y confianza a esos 16avos de final que en este mundial van a haber. Sí, Así que bueno, ya pasando a la clasificación de la liga, vamos a repasar un poco, yo creo ya desde arriba hacia abajo, sí. porque creo que el meollo está más interesante en el descenso, que
en la parte de arriba el Barça, prácticamente ya campeón de Liga, a falta de que se haga matemático con 85 puntos, le sigue el Real Madrid con 74, 65 son los que tiene el Villarreal tercero, 60 del Atleti cuarto, quinto el Betis, el Celta y el Getafe empatan a puntos con 44, 43 son los de la Real Sociedad, 42 el Osasuna noveno, décimo el Athletic Club de Bilbao con 41, hay un cuádrupleno 1, 2 y 3, hay un triple empate entre Rayo Vallecano, Valencia y Real Club Deportivo Español con 39 puntos. Luego está el Elche con 38, los mismos que el Girona, 36 son los del Alavés, 35 son los del Mallorca y ya nos metemos en el descenso en la zona roja donde Sevilla tiene 34, el Levante tiene 33, buen número, y luego el Real Oviedo se coloca con 28, así que veremos qué tal, un Levante con la flechita para arriba, el Sevilla una flechita para abajo, el Mallorca que está dando bandazos y que si gana el Sevilla el próximo partido, pues prácticamente se pondría decimosexto adelantando a Mallorca y a la vez, pero si pierde se hunde más, el Levante si gana metería al Mallorca en descenso, en fin. Un lío tremendo que hay que estar ahora mismo con la calculadora para saber qué pasa en esa parte baja de la tabla. Y ya pues para finalizar apartado goleadores, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres empatados con 14 tantos, Lamine Yamal y Anti Budimir también empatados, pero esta vez con 16 goles, y los dos máximos goleadores de la Liga Española, segundo Vedat Muriqi con 21 y Kylian Mbappé con 24. Así que bueno, con esto terminamos otro repasito, ya final de liga, lo que tenemos, muchísimas cosas las que hemos tenido que comentar, pero es que así son las cosas ya empieza la tensión absoluta y como ese famoso anuncio de la liga, fuego, manténlo prendido fuego, ahora mismo está esa situación, que espero que no vuelva esa canción desde aquí, lo último que quiero decir, Tebas, directivos de la liga, no vuelvan a poner ninguna canción temática, estamos muy bien así. Y bajad el fútbol, coño. También. Así que nada, pues dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Un saludo a todos, nos vemos ya estas próximas semanas. Os vamos a decir de hecho la fecha. En principio, si toco madera, de que el 21 de mayo nosotros en principio ya acabaríamos todos los exámenes de la convocatoria ordinaria de la universidad. Así que si todo nos sale bien y esperamos y aseguramos de que sí, nosotros el 21 de mayo ya estaríamos a tope para esos 20 días que quedarían restantes para el comienzo del Mundial, Modo mundial. en los que hablaríamos absolutamente de los, pues seguramente las cabezas de Turco y los equipos que pueden ser los absolutos dominadores de este Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Así que nada, un abrazo a todos, disfrutad hoy de la jornada de Champions que se viene muy pero que muy entretenida, disfrutar también mañana sobre todo a los atléticos del partido que tenéis. Así que nada, un abrazo, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.